a proceso, tomando en cuenta los siguientes razonamientos jurídicos. Primero, el artículo 316, fracción tercera, establece que deben de existir datos de prueba idóneos y pertinentes para establecer el hecho y la participación. Estos datos de prueba deben de pasar el tamiz de la lógica, pero también de la licitud probatoria, establecido en el artículo 263 y 264 del Código Nacional, que en lo que importa dice que los datos y pruebas deberán ser obtenidos lícitamente, producidos y reproducidos. Esto lo hago en referencia a lo siguiente. Se ha dicho en la audiencia próxima pasada que estos datos de prueba que han sido sustento de la vinculación de proceso del Ministerio Público son recursos federales. Por lo tanto, el Ministerio Público no puede generar una investigación de lo que la Constitución en el artículo 79 expresamente no le concede. Por lo tanto, este artículo 79 de la Constitución limita un ejercicio de la actividad o de la función ministerial del Ministerio Público, y estos datos de prueba, en términos del artículo 264, usted tiene la prohibición de valorarlos. No los puede valorar en este momento procesal, derivado que por competencia del fuero federal deben estar reservados para un juzgador incluso de diferente fuero. Ahora, se ha dicho también en el artículo 35 y 79, el artículo 35 por lo que respecta a las cuestiones de responsabilidad administrativa y penal, la víctima en su caso sería la Hacienda Pública Federal, y el artículo 79 refiere, en la parte que importa, que la única persona que puede generar esta investigación por estar legitimado para presentar la denuncia es la Hacienda Pública Federal. Reitero el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, no será necesario darle lectura íntegra, pero sí en la parte de que las sanciones son respecto de las autoridades federales, en los términos y leyes federales aplicables. El artículo 16, y en resumen, pues, considero, juez, que bajo esta lógica argumentativa usted no puede valorar estos datos de prueba, ya que son recursos federales, ramo 33, no hay libre disposición, y que el único ente facultado para poderlos fiscalizar es la Hacienda Pública Federal. Perdón, la Auditoría Superior de la Federación. Ahora bien, también debe destacarse, juez, que dichas conductas imputadas a mi representada resultan en su caso, si usted no tiene a bien conceder el argumento que estoy esgrimiendo de la competencia, resultan ser atípicas, derivado de que en el primero de los artículos del artículo 160, fracción cuarta, además de los argumentos ya expresados por la codefensora, la tipicidad se entiende como el encuadramiento del hecho al tipo penal, y en los elementos objetivos a que hace referencia respecto de dar protección a seguridad a personas, lugares, instalaciones, objetos y que incumpla su deber, los recursos federales no encuadran en ninguna de estas hipótesis que refiere el 160, fracción cuarta. Es decir, no es un lugar, no es una instalación, no es un objeto, y tampoco es algo que esté sujeto de custodia o vigilancia, ni es una persona. Entonces, me parece que usted no puede hacer un análisis respecto a ese tipo penal, puesto que el Ministerio Público ni siquiera a nivel indiciario, y en función de la jurisprudencia 201-4800, establece de forma idónea por qué el dato de prueba que conecta al hecho materia de la imputación se refiera a estos elementos objetivos del tipo penal. Ahora, respecto del artículo 165, además de lo dicho por la codefensora, hay un elemento objetivo que el Ministerio Público tampoco ha justificado, que refiere que es para su beneficio. O sea, toda servidora o servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral, no hace referencia en la imputación, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o municipio. Entonces, creo que han sido vastos los argumentos desde la audiencia próxima pasada para decir que ese recurso es federal, no es del Estado, así incluso se estableció. Incluso se estableció en un dato de prueba que está expresamente establecido en la carpeta de investigación y que dio lectura la codefensora. Siendo jurídica dentro del oficio FECC, diagonal 4, diagonal 639, diagonal 2019,
en ese dictamen que hace la directora jurídica, refiere que todos los recursos son de carácter federal. Hace un esquema contable y refiere que lo administrado son 54,904,194 pesos. Y todo en el rubro correspondiente del dinero que se les dio para administrarlo se refiere a recurso federal. Sobre los recursos transferidos al municipio de Hueyotipan, Tlaxcala, de acuerdo a nuestros registros, a fin de dar cumplimiento al oficio 387, especializado en combate a la corrupción, dice, contiene el tipo de recurso y todo es federal. Entonces, si usted hace el análisis de justamente lo que le obliga a hacer la jurisprudencia 201-4800, 201-4800, hay una imposibilidad. 4800. Sí, hay una imposibilidad para que usted, de acuerdo a los datos expuestos por el Ministerio Público, establezca, incluso a nivel de forma indiciaria, no lo puede hacer, la existencia del hecho. La existencia del hecho. Derivado de que, primer punto, no se demostró que fuera para beneficio de ella o de una tercera persona física o moral. Esto en una irregularidad, una imprecisión técnica de la imputación. Y en segundo término, porque el dinero no es perteneciente al Estado o al municipio, a organismos descentralizados o a un particular, de acuerdo a la definición conceptual del tipo. Refiere al tipo penal, si por razón de su cargo los hubiera recibido en la administración, en depósito, en posesión o por otra causa. La persona que represento, de acuerdo a también esta imputación que ha dicho el Ministerio Público y los datos de prueba hasta aquí narrados, y que incluso la codefensora, donde se tuvo por presente al C. Carlos Tenal, órgano de fiscalización superior, presentada, pues de esta narrativa, María Alejandra, el 31 de julio del 2018 se acercó con el presidente municipal a su despacho para informarle que le entregaría la tesorería al cierre del 31 de julio del 2018, ya que no convenía sus intereses profesionales para seguir laborando en el área de la tesorería municipal. Refiere, los tokens para las transferencias bancarias se le entregaron al presidente municipal desde el 16 de marzo del 2018. Entonces, bajo esta lógica, juez, pues ni siquiera mi representante tenía el token. No se le puede atribuir responsabilidad. El Ministerio Público me parece que no está justificando adecuadamente. Y otra circunstancia que destaca en el particular caso, juez, es un tema técnico. Cuando yo hice la precisión al Ministerio Público respecto de cuál era el monto global que se le acusaba a mi representada en relación a los tipos penales que le atribuye, dijo 7.753.450. 7.753.000. 753.450. Sí. Luego, en otro segundo momento, también se le dijo que precisara si era recurso federal o estatal. Y ella refirió que estaba haciendo una imputación respecto de recurso federal y también de recurso estatal. Entonces, usted, juez, no tiene conocimiento de cuál es la cantidad exacta, que sea federal y que sea estatal. Si usted dicta un auto de vinculación a proceso, con esos elementos que debieran ser establecidos por las circunstancias de ejecución propias del hecho delictivo que se le atribuye, me parece que se generaría un error conceptual, un error aritmético, y además es una imposibilidad jurídica y material para poder dictar un auto de vinculación a proceso bajo esos conceptos lógicos. 7.753.450 refiere, pero ¿cuáles son las cuentas? Debiera tener un soporte contable idóneo. Por otro lado, nada más precisarle, juez, que en la orden de auditoría que se genera como anexo 9, que son los elementos para afincar primero la responsabilidad administrativa, bueno, el procedimiento para determinar que se le atribuye una falta grave a mi representada. Mayor comprensión del argumento que quiero referir, el artículo 109 de la Constitución Política establece que los procedimientos de responsabilidad administrativa y los procedimientos penales se pueden desarrollar de forma autónoma, pero esto no implica que por una cuestión de congruencia y exhaustividad no se requiera un pronunciamiento del Tribunal de Justicia Administrativo previo, porque si bien la cuestión de la falta grave aún no está determinada por este órgano técnico, también tienen un periodo de 5 años para solventar. Pero más allá de eso, es que imagina el caso hipotético que se resuelva un auto de vinculación a proceso en este tema penal, que es de última ratio,
y que en la cuestión administrativa no se diga que es una falta grave o que se solvente. Me parece que pudiera producir sentencias contradictorias. Pero más allá de ello, juez, considero necesario establecer que estas personas, que son las primeras que tienen un contacto con este procedimiento de auditoría, deben de tener una especialidad en contabilidad gubernamental y en auditoría financiera. Especialidad que por supuesto prevén las leyes y que de este pues conglomerado, digamos, de actuaciones que se han registrado en la carpeta de investigación, pues no dice qué hizo cada quien. Las auditorías fueron declaradas de forma plural y me parece que sí se requiere pues conocimiento técnico del tema. De lo contrario, hablaríamos de una cuestión en la que hay imprecisión, irregularidades técnicas que no se pueden sanear ni subsanar. Finalmente, juez, en las circunstancias especiales que se hicieron referencia para sustentar que el Ministerio Público no podía conocer del tema, genera una nulidad de la prueba ingénere en relación a todos estos datos, puesto que una cosa es que pueda haber colaboración para fiscalizar y otra cosa es que se pueda generar investigación de persona legitimada. Entonces, estos datos de prueba pues no se pueden sanear ni convalidar. La competencia es un presupuesto procesal de observancia obligatoria y por lo tanto solicito una no vinculación a proceso. ¿Sería cuánto?